Buenos días a todos, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con la clase, vamos a terminar el problema que habíamos que había quedado para ayer, que había quedado de ayer. Básicamente, es supremamente corto lo que queda para hacer. Eh, Teníamos que calcular dos constantes alfa 1 y alfa 2 para demostrar que los vectores, voy a compartir la pantalla, para demostrar que el producto cruz entre tres vectores, es decir, entre el vector A cruz B cruz C, un momento, A cruz B cruz C, pertenece al plano que generan, o pertenece al plano de los vectores A, otra vez, al plano de los vectores A y B. ¿Listo? Entonces, para eso teníamos que buscar las constantes alfa 1 y alfa 2, que hicieran o que mostraran que el vector A cruz B cruz C se puede escribir como una combinación lineal de los vectores A y B. ¿Listo? Es decir, que A cruz B cruz C estaba en el plano de A y B. Uno podía verlo, o sea, nosotros lo demostramos por construcción, ¿sí? Lo demostramos por construcción, viendo que el plano A cruz B, o sea, que el plano que generan A y B, no puede ser otro más que el plano perpendicular que dibujamos. Por lo tanto, A cruz B cruz C debería estar ahí. Ahora, algebraicamente, que es como lo tenemos aquí, es como está acá, también se puede demostrar si calculamos la constante alfa 1 y alfa 2. Nosotros en realidad no tenemos que reducir ese sistema, resolver ese sistema, porque a ojo se puede ver que el vector A cruz B cruz C, que nos dio esto de acá arriba, un momentico, voy a quitar esto, el vector A cruz B cruz C, que nos dio esto de acá, ¿sí? Que es menos 6, menos 6, menos 6, es un vector que es paralelo o está en la misma dirección que el vector B, que este vector de acá. ¿Listo? Es decir, el vector A cruz B cruz C es menos 6 veces el vector B. Fíjense que está acá. Bueno, el vector A cruz B cruz C va a ser igual a menos 6 veces el vector I, J, K. Pero, ¿qué es el vector IJK? No es más que el vector B. El vector B, ¿cierto? Sí. Entonces, si el vector A cruz B cruz C está en la misma dirección del vector B, si está en la misma dirección del vector B, entonces, pues ya no hay que deducir absolutamente más nada, ¿sí? Ya no hay que resolver ningún sistema porque sencillamente ya lo hemos resuelto. O ya sabemos que el vector A cruz B cruz C tiene que ser más o menos por acá. Sobre esta misma línea, del vector B, pero el vector A cruz B cruz C quedaría en esta dirección de acá. Un momento, voy a arreglar la regla. Quedaría en esa dirección. Este vector de acá sería A cruz B cruz C.
¿Listo? Entonces, claro, si está si está en la misma dirección del vector B, naturalmente queda en el plano A, en el plano de A y B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta respecto a esto? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentarios? Listo. Entonces, sí se podía ver a ojo, sí se podía ver a ojo que el vector B, que ese producto cruz, estaba en el plano A cruz B. Debido a que es lineal o que es colineal con el vector B, simplemente que está apuntando en la dirección contraria. ¿Listo? Bien. Voy a arreglar acá un momento. Voy a organizar aquí esto. Hoy vamos a iniciar con el siguiente tema, ya vamos a iniciar con la parte de física, ¿sí? Vamos a iniciar con física. Es decir, vamos a comenzar con cinemática. Ahora, ¿por qué tuvimos que hacer una discusión tan larga de vectores? Pues simplemente porque cinemática, déjeme ver un momento. Simplemente porque cinemática está escrita en términos de vectores, ¿sí? Todas las cantidades físicas que describen el movimiento de una partícula van a ser vectoriales o son de naturaleza vectorial. Por esa razón, necesitamos de los vectores para poderlas escribir. Entonces, hoy iniciamos con el nuevo capítulo que es cinemática. Un momentico, voy a arreglar acá esto. Listo, a ver. Iniciamos con cinemática. Listo. Para hablar de cinemática, la cinemática lo que busca es describir el movimiento de los objetos, ¿sí? Busca describir las trayectorias y las velocidades de las partículas que se mueven en el espacio. No se sabe o no sabemos en cinemática qué es lo que produce ese movimiento, qué causa que una partícula se mueva como se mueva, que tenga, por ejemplo, una trayectoria parabólica, qué causa bueno, en fin, que se muevan de la manera en que se están moviendo. ¿Sí? Lo único que nos interesa es saber cómo se mueven. Entonces, a partir de las condiciones iniciales, es decir, si nosotros sabemos posición inicial, desde dónde se lanza o desde dónde inicia el movimiento de una partícula, con qué velocidad inicia y qué aceleración tiene, ya con eso podemos conocer el movimiento del objeto. ¿Listo? Ya con eso podemos conocer el movimiento del objeto. La aceleración es la que da como resultado de aplicar unas fuerzas. Entonces, las fuerzas van a ser las causas del movimiento, las causas del movimiento van a ser las fuerzas y las consecuencias van a ser pues simplemente la trayectoria y la velocidad de esa partícula o del movimiento en cualquier tiempo. Entonces, cinemática se preocupa únicamente de la posición de la velocidad en cualquier tiempo. Eso es lo que hace cinemática, ¿listo? Describe el movimiento sin tener en cuenta las fuerzas, sin tener en cuenta fuerzas. Entonces, para hablar de cinemática, normalmente recurrimos a ecuaciones cinemáticas, ¿sí? A las ecuaciones que describen posición y velocidad. Sin embargo, antes de hablar de las ecuaciones, vamos a ver las cantidades que van a definir el movimiento, ¿sí? Hay varias cantidades que definen el movimiento. Varias cantidades definen el movimiento. Vamos a comenzar, o nosotros comenzamos por el vector posición. Nosotros iniciamos por el vector posición, que básicamente lo que busca es definir la ubicación del objeto. Después del vector posición, o con el vector posición, pasamos a otra cantidad que está relacionada con el movimiento. Uno puede ubicar la partícula, pero la partícula también se mueve. Entonces, en un tiempo sí está ubicada, pero en un tiempo después, si la dejan de mirar, cuando la vuelvan a mirar ya no está ahí, ¿sí? Se ha movido, se ha desplazado. Entonces, la siguiente cantidad que vamos a ver es el vector desplazamiento.
¿Listo? El vector de desplazamiento. Después del vector de desplazamiento, el vector de desplazamiento lo que nos indica es cuánta distancia se mueve, ¿sí? Si nosotros medimos un tiempo, entonces también podemos ver cuánta distancia se mueve y en cuánto tiempo se mueve, ¿sí? En cuánto tiempo realiza ese movimiento. Entonces, después del vector de desplazamiento, vamos a ver el vector velocidad media o la velocidad media. La velocidad media. ¿Listo? Entonces, la velocidad media nos da información de un trayecto largo, de un tiempo extenso, un intervalo de tiempo grande también. Es una especie de promedio de velocidades, pero si nosotros ya queremos la velocidad instantánea, la velocidad en un punto, la velocidad en un instante particular del tiempo, entonces tenemos que calcular a partir de la velocidad media otra cantidad que se conoce como velocidad instantánea. Ahí sería como derivada, profesor. Exactamente. Exactamente. Como la velocidad media es un promedio en un tiempo largo, cuando nosotros hacemos el tiempo muy pequeño, cuando tendemos al tiempo cero o cuando hacemos el límite cuando el tiempo se vuelve cero, entonces pasamos de la velocidad media a la velocidad instantánea. Que esta en realidad, esta velocidad instantánea es la velocidad que queremos en realidad calcular o que queremos medir. Normalmente no hablamos casi de velocidades medias. En física nosotros casi no hablamos de velocidades medias, hablamos más de velocidades instantáneas. Entonces, esta es la cantidad como más importante, más que la velocidad media, la velocidad instantánea. ¿Listo? Con la velocidad instantánea podemos definir la aceleración media, la aceleración media, y con la aceleración media, la instantánea. La aceleración instantánea. Entonces, cantidades o las cantidades más importantes que nosotros vamos a ver acá, vector posición, vector velocidad instantánea o velocidad instantánea, y por último, aceleración instantánea. Esas son, digamos, las tres cantidades en las que la física normalmente se escribe, o digamos, el lenguaje de la física casi siempre está en términos de vector posición, vector velocidad instantánea y aceleración instantánea. Velocidad media, aceleración media también se pueden definir, pero no son tan importantes. Es más, puede ser más importante inclusive el vector de desplazamiento, pero bueno, ¿sí? Todas son, en este punto en el que nos encontramos, todas son importantes, ¿sí? Todas son importantes en este punto. Bien, entonces, ese es el recorrido que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Ese es el recorrido que vamos a ver. Después vamos a darnos cuenta, cuando veamos el segundo capítulo, vamos a darnos cuenta que de la fuerza o de las fuerzas podemos pasar a la aceleración, ¿sí? De las fuerzas podemos pasar a la aceleración y después nos vamos así, de la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la posición. Pero por el momento, como no estamos interesados en cinemática, en conocer todavía sobre las fuerzas, todavía no nos interesa hablar sobre fuerzas, entonces este pedacito acá lo dejamos como una discusión para el siguiente capítulo. ¿Listo? La fuerza lo dejamos como una discusión para el siguiente capítulo. Por ahora vamos a ver vector posición, luego vector de desplazamiento, velocidad media, instantánea, aceleración media e instantánea. ¿Listo? Iniciamos con este acá, con vector posición. ¿Listo? Entonces vamos a bajar acá un poco. Vamos por aquí. Primero, vector posición. Al vector posición normalmente se le llama vector R. ¿Listo? Se le llama normalmente vector R. Entonces, el vector posición lo que busca es determinar o definir la ubicación de una partícula en el espacio.
Entonces, una partícula en el espacio, voy a dibujarla, voy a ponerla por acá. Una partícula básicamente lo que indica es un objeto que no tenga volumen, ¿sí? Un objeto sin volumen. Eso es una partícula, es un objeto en el espacio sin volumen, ¿sí? Sin volumen, pero que se le puede asignar una masa. Eso quiere decir que un objeto que se mueva en el espacio, como por ejemplo una pelotica no sé, de tenis, ¿sí? Que se mueva en el espacio, esa pelota de tenis tiene una masa y tiene un volumen, pero nosotros la podemos representar como si toda la masa de esa pelotita estuviera concentrada en un punto. Ese punto, vamos a llamarlo partícula. Es una aproximación, ¿sí? La noción de partícula es una aproximación de un objeto, ¿sí? Entonces, esto que está aquí va a ser la partícula. Profe, o sea que ¿Sí? es un punto adimensional, pero que tiene masa. Sí, es un punto adimensional, pero que tiene masa. Exactamente, exactamente. Obviamente no existe nada que no tenga nada de volumen, pero que sí tenga masa. Simplemente es una aproximación, sí, es una aproximación. Más adelante, cuando veamos torques, pues ya vamos a ver que la partícula, además de que tenga masa, también puede estar rotando. Entonces, si ya el objeto va a estar rotando, yo no puedo hablar de partícula, ¿sí? Entonces me toca hablar de un cuerpo rígido, ¿listo? Pero la descripción de partícula funciona muy bien para describir objetos que no se les vaya a considerar movimientos de rotación, ¿sí? Cualquier objeto que no rote, que no tenga que tener movimiento de rotación, se puede representar como una partícula, o lo representamos como una partícula. Imagínense uno que esté, no sé, por ejemplo, una mesa volando en el espacio. ¿Qué tal uno siempre dibujando la mesa para poder describir la trayectoria? Pues no. Lo que uno hace es simplemente asignarlo todo como si fuera un punto. Pero si la mesa empieza a rotar, entonces ya no se puede hablar de un punto, hay que hablar de un cuerpo rígido, ¿sí? Por ahora vamos a hablar del concepto de partícula, de una partícula. Entonces, esa partícula la tenemos que ubicar en el espacio por medio de un vector posición. Ahora, para ubicar una partícula necesitamos un sistema de referencia, ¿sí? Se requiere un sistema de referencia. Entonces voy a poner por acá. Sistema de referencia. Un sistema de referencia tiene básicamente dos elementos, ¿sí? Dos elementos. Un elemento o el primer elemento es el observador. El primer elemento es el observador. Entonces, el observador, como su nombre lo indica, es algo o alguien que está interesado en medir la partícula, en medir la trayectoria o el movimiento de la partícula. Puede ser una persona que está observando cómo se mueve la partícula. Entonces, el observador lo voy a representar como una persona. De hecho, es una persona, es alguien que está midiendo. Lo pongo aquí como una persona, pero ya después no lo voy a colocar. Vamos a asumir simplemente que hay alguien que está midiendo. ¿Listo? Y ahora, ese observador quiere definir en dónde está esa partícula. Para poder definir en dónde está, ¿qué necesita? En otras palabras, si por ejemplo ustedes quisieran medir la longitud de este lapicero, ¿sí? Si ustedes quieren medir la longitud de este lapicero, ¿qué necesitan para medirla? Díganme en el chat, ¿qué necesitarían para medir la longitud de este lapicero? Escriban en el chat, ¿qué Podría necesitan? ser, podría ser una regla, ¿no? O sea, un instrumento de medición. Exactamente. Necesitan un instrumento de medición, necesitan algo con que medir. Entonces, el observador también necesita algo con que medir, que es exactamente lo que escriben ahí, un eje de referencia, ¿sí? O un sistema, ya, bueno, no llamarlo eje de referencia o sistema de referencia, llamémoslo un sistema coordenado, ¿sí? Un sistema coordenado. Entonces, se me perdió la pista. Entonces, necesita un segundo elemento, que es el sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas.
Y usualmente el sistema más usado por todos es el sistema de referencia XY, ¿sí? Ese es el sistema que casi todo el mundo utiliza, el sistema de referencia XY. Entonces pongamos aquí un sistema de referencia X y Y. Este es el sistema XY. ¿Listo? Entonces, esa persona en ese sistema de referencia XY ya puede definir la ubicación de esa partícula. Esto solo para el vector posición, aunque hay algunas cantidades que además de requerir un sistema coordenado, también necesitan de un cronómetro. Entonces, el sistema coordenado como que lo que nos va a dar es información sobre la posición, ¿cierto? Y un cronómetro, voy a poner aquí como un tercer elemento, necesita un cronómetro. Un cronómetro con el cual se pueda medir el tiempo. ¿Listo? Entonces, básicamente necesitas las tres cosas. Un observador, alguien que mida. Ese observador necesita un sistema de coordenadas y también un cronómetro. ¿Listo? Entonces, ya el observador puede decir, esta partícula se encuentra en la dirección horizontal a una distancia X. ¿Sí? Desde donde está el observador, hay una distancia X a la partícula. Ahora, como esa partícula está en el plano, no solamente basta con darle una posición en X, también hay que darle o asignarle una posición en la dirección Y. Entonces, al asignarle una posición en la dirección Y, ya quedaría completamente definida la posición del objeto, como una pareja de números X y Y. Esa pareja de números X y Y se puede representar como un vector. Un vector desde, un vector desde el origen del sistema coordenado, es decir, desde donde se encuentra el observador hasta la posición de la partícula o hasta la partícula. ¿Listo? Entonces, este sería el vector posición R. Ahora, ¿cómo lo escribimos? Digamos, lo más adecuado sería escribirlo de esta manera. Vector posición como una componente en X en la dirección Y más una componente en Y en la dirección J. Ese sería el vector posición. ¿Listo? Una componente en X en dirección Y y una componente en Y en dirección J, que son las coordenadas de la partícula. Esas son las coordenadas de la partícula. Bien. Entonces, esto es lo que necesitamos para definir el vector posición y de aquí en adelante todas las otras cantidades. Alguien que mida un sistema de coordenadas para que pueda medir y un cronómetro para determinar el tiempo. ¿Listo? Bien, ahora, esa partícula no necesariamente tiene que estar quieta ahí, ¿sí? La partícula se puede estar moviendo. Si la partícula se está moviendo, la persona la ubica, dice, la partícula está en esta posición, mira para otro lado y cuando vuelva a mirar ya la partícula no está ahí, ¿sí? La partícula ya se ha movido. Entonces, es necesario definir también alguna cantidad para determinar ese movimiento o para determinar cuánto se mueve el objeto, ¿sí? O cuánto se desplaza. Esa segunda cantidad que vamos a ver, esa segunda cantidad va a ser el vector desplazamiento. Ese va a ser el vector desplazamiento. ¿Listo? Bien, entonces el vector desplazamiento normalmente se escribe con la letra delta S, se escribe delta S, aunque también en muchos casos es común utilizar delta R. ¿Listo? También es común utilizar delta R. A mí me gusta utilizar delta R, pero en muchos libros aparece delta S. Entonces, para tener como una notación, vamos a utilizar delta S. ¿Listo? Vamos a utilizar delta S. El delta, esta letra que aparece acá, esta letra que aparece ahí,
indica cambios. Es una letra en matemática que indica cambios. Tanto el delta como la D de derivada va a indicar cambios. ¿Listo? Este delta indica cambios grandes y la D va a indicar cambios infinitesimalmente pequeños. ¿Listo? Entonces, como la partícula se mueve, la partícula está cambiando. Entonces, ese cambio lo vamos a representar por eso con la letra delta. ¿Listo? Por eso aparece la letra delta, porque es un cambio. Entonces, vamos a dibujar nuevamente, tenemos que volver a dibujar la partícula, la trayectoria, la partícula, le dibujamos una trayectoria a esa partícula, por ejemplo, pongamos esta trayectoria, voy a dibujarla mejor en otro lado. Pongámosla por acá, por ejemplo. Dibujémosle la trayectoria a esa partícula. Supongan que la partícula se mueve así. Se mueve así. ¿Sí? Un ejemplo, una trayectoria cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa partícula, el observador la mide, mide su posición. Ya recuerden, ya no vamos a dibujar más a la persona. Simplemente asumimos que hay una persona que está observando. Simplemente dibujamos el sistema de referencia, el sistema de coordenadas, perdón, X y Y. ¿Listo? La persona observa esa partícula y le define un sistema, un vector posición. Ese vector posición va a indicar la posición al comienzo cuando comenzó a ver la partícula. ¿Listo? La partícula inició por allá atrás, pero el observador inició viéndola en ese punto o decidió medir su posición en ese punto de ahí. A este punto pongámosle un nombre, pongámosle el número 1, es la posición 1, ¿listo? Por lo tanto, el vector posición, pongámosle un 1 para indicar que es en esa posición. Listo, la partícula se sigue moviendo y cuando menos se da cuenta, la partícula ya no está ahí y se encuentra en otra posición. La partícula un tiempo después se encontró por acá. Listo, se encontró por ahí. Entonces, el observador nuevamente mide la posición de esa partícula. Y la posición, recuerden, se mide por medio de un vector. El vector posición. Entonces, ubica esa partícula, la mide, y este vector, ¿no? Y este vector que mide el observador se encuentra en una posición 2, es decir, cuando la partícula se encuentra en ese punto 2, en esa posición 2, y el vector lo llamamos R2. ¿Listo? R2. Bien, entonces la partícula se movió de 1 a 2. Entonces el observador dice, desde 1 hasta 2, la distancia es esta de acá. De 1 hasta 2, la distancia es esta. ¿Listo? Entonces, yo puedo definir también un vector desde 1 hasta 2, ya que la partícula inicia en 1 y termina en 2. Es decir, la cola del vector está en 1, desde donde comienza, y la cabeza del vector está en 2, es decir, donde termina. A este vector es al que llamamos nosotros vector desplazamiento. ¿Listo? Ese es el vector desplazamiento. Voy a borrar acá un momento. ¿Listo? Ese sería el vector desplazamiento. Ahora, utilicemos el método del triángulo, el método gráfico de suma de vectores, ¿sí? Utilicemos el método de suma de vectores para relacionar esos tres vectores de ahí. Fíjense que la cabeza del vector R1, la cabeza del vector R1, la cabeza del vector R1 coincide con la cola del vector delta S, ¿sí? La cabeza de R1 coincide con la cola delta S. Entonces el vector suma de R1 con delta S, la suma de R1
con delta S es un vector que va desde la cola del primero, o sea, de R1, y termina en la cabeza del segundo, es decir, delta S. Recuerden, el primer vector R1, el segundo vector delta S. Entonces el vector R2 es el resultado de esa suma. Eso únicamente por el método gráfico, R1 más delta S es R2. Entonces yo puedo despejar lo que me interesa, que es el vector de desplazamiento, lo puedo despejar de ahí y me quedaría que el vector de desplazamiento es R2 menos R1. Esto de aquí es el vector de desplazamiento. Eso de ahí es el vector de desplazamiento. ¿Listo? La posición 2 menos la posición 1. También podríamos decir que la posición 1 es como si fuera la posición inicial, ¿sí? Y la posición 2 es como si fuera la posición final. Entonces sería algo así como posición final menos inicial, ¿sí? Sería como posición final menos inicial. Voy a ponerles aquí. Este R2 es como si fuera posición final. Y este Profe, R1, una pregunta. y Ahí no tiene nada que ver cuando se calcula el delta de S que la trayectoria sea curva, porque ahí se está trazando es como una recta, ¿no? exactamente. Eso es lo que de eso es lo que vamos a hablar ahorita cuando damos la velocidad instantánea, ¿sí? De eso es lo que vamos a hablar precisamente. Es muy buena la pregunta, porque efectivamente, si ustedes se dan cuenta, la trayectoria no es una recta, ¿sí? Pareciera como si la partícula se moviera en una línea recta, desde 1 hasta 2, pero en realidad la partícula se mueve sobre una curva. Entonces, ese delta S lo que indica es como el promedio, ¿sí? Es como el efecto conjunto del movimiento de la partícula sobre la trayectoria curva. Al final, si yo no supiera cómo fue la trayectoria de la partícula, fíjese que el observador miró la partícula y estaba en R1, ¿cierto? Estaba en R1. Luego se volteó y cuando volvió ya no estaba en R1, terminó en R2. Entonces, el observador perdió toda la información de lo que pasó en la partícula sobre la partícula entre 1 y 2. No supo por dónde se fue, no supo para dónde cogió, no supo si se fue así y terminó allá, no supo si se fue por acá y terminó ahí. No se sabe por qué trayectoria siguió, el observador puede no saber, pero lo que sí sabe el observador es que el vector de desplazamiento o la partícula se movió desde 1 hasta 2 de esa forma, ¿sí? Se movió desde 1 hasta 2, ¿sí? Ese vector de desplazamiento entonces no le da información realmente sobre la trayectoria de la partícula, ¿sí? No le da información, es una especie de promedio, ¿sí? Una especie de promedio, el efecto promedio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo determinamos el efecto del movimiento de la partícula en cada uno de los puntos, es decir, la información completa de la partícula en todos los puntos sobre la trayectoria, que es al final realmente eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a momento inicial. Al final eso es lo que queremos. Bien, entonces ya tenemos el vector de desplazamiento. ¿Listo? Ahora la partícula se pudo mover desde 1 hasta 2 en 2 segundos. ¿Sí? Pudo haberse movido en 2 segundos. Pero también puede haber otra partícula que se mueva desde 1 hasta 2 en 20 segundos. Eso quiere decir que la segunda partícula iba mucho más lento que la 1. ¿Sí? La partícula 1 se movió muy rápido, pasó desde 1 hasta 2 en 2 segundos, o sea, fue muy rápido. En cambio, la segunda partícula se demoró 20 segundos en ir desde 1 hasta 2. Eso quiere decir que necesitamos otra cantidad, ¿sí? Necesitamos otra cantidad para poder definir qué tan rápido se mueven las partículas. Esa cantidad es la velocidad. Pero inicialmente vamos a ver la velocidad media. ¿Listo? Vamos a ver la velocidad media. Todavía no vamos a ver la velocidad en cada punto de la trayectoria. Todavía no, pero sí lo vamos a hacer. Y lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver hoy, ¿listo? Todavía no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver. Entonces, velocidad media
normalmente se representa de esta forma. Se representa como velocidad, le ponemos vector porque estamos hablando de un movimiento en más de una dimensión, por ejemplo, 2 dimensiones, con una barrita arriba. Esa barrita arriba indica media o velocidad media, ¿sí? Vamos a ver qué es la velocidad media. Entonces, la partícula se pudo mover, se movió desde 1 hasta 2, ¿cierto? Entonces, en el punto 1, el tiempo en el cronómetro marcaba T1. Entonces, en la posición 1, el tiempo en el cronómetro marcaba T1, mientras que en 2, en la posición 2, marca T2. ¿Listo? En tiempo, en la partícula, en la posición 1, el tiempo del cronómetro marcaba T1, mientras que en la posición 2 marcaba un tiempo 2. Eso quiere decir que nosotros podemos ponerle aquí, asociarle al tiempo, a la posición 1, un tiempo 1, y a la posición 2, asociarle un tiempo 2. ¿Sí? Tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, ¿cuánto tarda la partícula en ir desde 1 hasta 2? Escriban ahí en el chat. ¿Cuánto tarda la partícula en ir desde 1 hasta 2? T2 menos T1. Exactamente. T2 menos T1, ¿verdad? T2 menos T1. Entonces, la partícula tarda Se puede escribir como delta de T directamente. exactamente, es el delta de T, en ir de 1 a 2, un tiempo, delta T, T2 menos T1. ¿Listo? Entonces la partícula tarda un tiempo delta T en ir desde la posición 2 hasta la posición 1. Entonces, nosotros ya sabemos que entre 2 y 1 el desplazamiento de la partícula fue delta S, ¿cierto? El desplazamiento de la partícula fue delta S. Entonces, pongamos acá, como entre 1 y 2, entre 1 y 2, el desplazamiento fue delta S, que era R2 menos R1. Entonces, con esas dos cantidades, con delta T y delta S, podemos definir el vector velocidad media. Entonces, la velocidad media será B media igual al espacio que recorrió dividido entre el tiempo que tardó en recorrerlo. ¿Listo? Es el espacio o la distancia que recorrió, el desplazamiento, dividido entre el tiempo que tarda en recorrerlo. Eso le da una idea a uno de cuánta distancia recorre por cada unidad de tiempo. Es decir, si medimos en segundos, cuánta distancia recorre por cada segundo. Esto entonces sería igual a R2 menos R1 sobre T2 menos T1. Y esto aquí es la velocidad media. ¿Listo? Eso de ahí sería la velocidad media. Bien, entonces
es el cambio el desplazamiento o el cambio de posición dividido entre el cambio de tiempo. Bien, ahora, esa cantidad, velocidad media, como lo habíamos hablado hace poco, nos da información únicamente de 2 puntos sobre la trayectoria, pero no nos da información de la trayectoria como tal. La partícula puede tener cualquier trayectoria, pero si pasa del punto A1 al punto 2, entonces podemos definir esa velocidad media, ¿sí? Entonces esa velocidad realmente no nos da información tan precisa del movimiento de la partícula, ¿sí? No nos da una información precisa del movimiento de la partícula. Lo que entonces vamos a hacer ahora un ejemplo, ¿no? De esta parte. Lo que ahora queremos hacer es coger esta definición de velocidad media y tratar de calcular una velocidad en cada uno de los puntos de la trayectoria, de manera que yo sepa en cada punto de la trayectoria cómo es la velocidad de la partícula. Esta velocidad media no es más que un promedio entre los puntos 1 y 2, ¿sí? Es un promedio entre los puntos 1 y 2. Como lo habían dicho, el vector desplazamiento delta S une al punto 1 con el punto 2 con una línea recta, ¿sí? Con una línea recta, así completamente basta desde 1 hasta 2. Pero la trayectoria de la partícula no es una línea recta, o no necesariamente es una línea recta. En este caso es una curva. Entonces, esa línea recta no podemos decir que representa la trayectoria, ¿sí? Representa es un promedio. Y la velocidad media, como se calcula a partir de ese vector de desplazamiento que es un promedio, también va a ser un promedio. Entre 1 y 2, la partícula pudo aumentar su velocidad, disminuirla, luego volver a aumentar, luego seguir aumentando, luego disminuyó hasta 0, pudo haberse detenido en algún momento y después otra vez iniciar la velocidad. O sea, la velocidad cambió, pudo cambiar entre 1 y 2. ¿Sí? La velocidad pudo cambiar entre 1 y 2. Al final no nos importa o no sabemos cómo cambió, lo único que sabemos es que pasó desde 1 hasta 2 en un tiempo delta t, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Entonces, tenemos solamente una información muy, muy vaga de lo que fue el movimiento de la partícula. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Simplemente en una dimensión, porque en 2 dimensiones a veces pues, es un poco como complicado ver el movimiento de un objeto. Vamos a hacer un ejemplo en una dimensión. Por ahí. Supongan que hay una autopista por acá. Hay una autopista. Y hay una persona por aquí. Ese sería básicamente el observador, ¿no? El observador se da cuenta que un carro lo pasa. Un carro pasa por acá. Un carro lo pasa. Ese carro se está moviendo en esa dirección. ¿Listo? Se está moviendo en esa dirección. Y el observador, la persona que está de pie, saca su cronómetro, saca su reloj y mide el tiempo. Y dice, cuando el tiempo es 5 segundos, bueno, cuando el tiempo es 2 segundos, pongámosle, en esta posición, cuando el tiempo es 2 segundos, y a este llamémosle posición 1, cuando el tiempo es 2 segundos, el carro se encontraba a una distancia de 5 metros desde donde está el observador, ¿sí? En otras palabras, la posición, vamos a escribir más abajo, la posición 1, o sea, al tiempo 1 de ese carro es 5 metros. ¿Listo? Entonces la posición 1 es 5 metros. Ahora, ese carro se sigue moviendo y él vuelve a medir el tiempo, ¿sí? Vuelve a medir el tiempo en un instante posterior. Entonces el carro siguió moviéndose, terminó por acá en algún momento. Terminó por ahí en algún momento y la persona se da cuenta que el tiempo
en ese momento, que vamos a llamarlo tiempo 2, es 7 segundos. ¿Listo? 7 segundos. Entonces, 5 segundos después, entre 2 y 7, volvió a medir el tiempo y le dio 7. Y también midió la distancia. Entonces, se dio cuenta que la distancia del carro hasta donde él está es, no sé, pongamos 15 metros. 15 metros. ¿Listo? Bien, entonces se movió desde 5 metros hasta 15 metros. Es decir, se desplazó 10 metros. Se desplazó 10 metros. Entonces, si x1 es 5 metros y x2 es 15 metros, con esta información yo puedo calcular cuánto es el desplazamiento. Fíjese que aquí no estoy utilizando delta S, simplemente porque el movimiento es en una sola dimensión. Entonces yo voy a colocar delta X. Lo importante es colocar ese delta, porque ese delta es el que representa cambio. En ese caso estaría indicando cambio de posición en dirección X, ¿sí? El cambio en la posición en X. Por lo tanto, el cambio de la posición en X sería X2 menos X1, es decir, 15 menos 5, 10 metros. ¿Listo? 10 metros. El desplazamiento de ese carro fueron 10 metros. Ahora, el tiempo en el que pasó desde la posición 1 hasta la posición 2. Muy sencillo. Si el tiempo en 1 era 2 segundos y el tiempo en 2, 7, entonces el incremento de tiempo o el intervalo de tiempo es T2 menos T1. Es decir, 7 menos 2. Esto da 5 segundos. ¿Listo? 5 segundos. Con información de la posición, del cambio de posición o de lo que se desplazó el objeto y la información del incremento del intervalo de tiempo, yo puedo definir una velocidad. Pero ojo, es una velocidad media. ¿Por qué es una velocidad media? Porque en 5 segundos que demoró el carro de ir desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, el carro pudo hacer lo que sea. Los que han manejado saben que que manejando es difícil siempre mantener el acelerador apretado. En la ciudad, por ejemplo, es casi imposible. ¿Sí? Usted se encuentra, menos en Bucaramanga, se encuentra hueco en cualquier lado y tiene que parar, tiene que apretar el freno, tiene que bajarle a la velocidad para no dañar el carro. Entonces, en ese recorrido desde 2 segundos hasta 7 segundos, 5 segundos es mucho. Entonces, en esos 5 segundos, el carro bajó de velocidad, luego aumentó la velocidad, luego pudo haber vuelto a reducirla. En fin, pasaron muchas cosas ahí. Por eso le ponemos la barrita, por eso es que le pongo la barrita de velocidad media. ¿Listo? Por eso le pongo la barrita de velocidad media. Y le pongo X porque la velocidad en dirección X. Si quieren, se la pueden quitar. No hay ningún problema. ¿Sí? Ya sabemos que es en una dimensión que es horizontal. ¿Listo? Le voy a dejar X para que sea más claro que es en la dirección X. Listo. Entonces, la velocidad en X va a quedar exactamente igual a delta X o qué tanto se movió y en cuánto tiempo lo hizo. ¿Sí? ¿Qué tanto se mueve dividido entre qué tanto lo hizo, entre cuánto tiempo lo hizo, da exactamente la información de la velocidad. ¿Sí quedaba así? 10, 5, sí. Sería 2 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, eso nos da la información de cuántos metros, de cuántos metros, sí, cuántos metros recorre el carro en un segundo. Pero eso es promedio. En promedio, el carro recorre 2 metros por cada segundo, ¿sí? Eso es en promedio, porque el carro puede hacer lo que quiera, la velocidad puede hacer lo que quiera entre el intervalo de tiempo entre tiempo 1 y tiempo 2. Listo. Como eso es un promedio, nos da una idea muy vaga de lo que fue la velocidad del carro. ¿Sí? Nos da una idea vaga de lo que fue la velocidad del carro.
yo quisiera saber la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en cada punto de la trayectoria, en cada momento del tiempo. Es decir, en ese tiempo T1, ¿cuál era realmente la velocidad del carro? En ese tiempo T2 a 7 segundos, ¿cuál es realmente la velocidad del carro? No el promedio, sino la velocidad real del carro. Un momento. En caso de que el carro se mueva hacia el observador, R2 sería menor. Es decir, el tiempo 2 se intercambiaría, ¿no? Sería menor. Y la distancia sería negativa. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? Pues si la distancia le queda negativa, es decir, si en el tiempo 2 está más cercano al observador, pongámoslo acá. Eh, bueno, aquí. Si el observador está acá, ¿listo? Y el carro se está acercando hacia él. El carro se está acercando hacia él. Entonces, uno mide el tiempo 1 por acá. O sea, cuando el carro estaba por aquí. Cuando el carro estaba por aquí, sería algo así como el tiempo 1, el tiempo 2, la posición, supongamos que el tiempo 1 es, no sé, 2 segundos. El tiempo 2, 7 segundos. ¿Sí? En el caso contrario, ¿no? En el que el movimiento va ahora es hacia donde está el observador. El observador comienza a medir el tiempo en 2 segundos cuando el carro estaba ahí en la posición 1, es decir, cuando estaba más lejos. Y 7 segundos cuando estaba en la posición más cercana. Si nuevamente ponemos que el carro, cuando está acá, bueno, un momento voy a ponerlo mejor, cuando está acá son 5 segundos, 5 metros, y cuando está acá son 15. Entonces, uno hace igualmente el incremento, el intervalo, ¿no? Para calcular la velocidad media como delta X sobre delta T. Delta X sería X2 menos X1 y delta T sería T2 menos T1, menos T1, menos T1. Entonces, X2 sería 5, X1 15, T2 sería 7, T1 2. ¿Listo? Entonces queda menos 10 acá y abajo queda 5. Queda menos 2 metros por segundo. ¿Sí? Queda menos 2 metros por segundo. Eso solo me indicaría la dirección en que se está moviendo, ¿no? Exactamente. Eso lo que le indica es que el carro ahora no se está alejando del observador, sino que se está acercando al observador. ¿Sí? Se está acercando al observador. ¿Bien? Listo. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Eso es en cuanto a la velocidad media, ¿sí? Ahora tenemos que ver la velocidad que es, digamos, la más adecuada para describir el movimiento, que es la velocidad instantánea. Ahora, para calcular la velocidad instantánea, vamos a hacer un nuevo dibujo. Profe, ¿Sí? es que yo he escuchado que no se puede saber la posición y al mismo tiempo la velocidad de una partícula. Ah, Ya, bueno, no sé. sí, es cierto, pero eso, digamos, eso funciona a nivel subatómico, a nivel de escalas muy pequeñas, ¿sí? Uno no puede saber la posición y el tiempo al mismo tiempo debido a que hay un principio que se llama el principio de incertidumbre, ¿sí? Lo que le indica a uno es que cuando uno quiere medir la posición, ¿sí? Cuando uno quiere medir exactamente en dónde está una partícula, el tiempo no se tiene ninguna certeza sobre el tiempo. O sea que el tiempo puede ser cualquiera, ¿sí? Y si quiere medir el tiempo de una parte en el que se encuentra una partícula, entonces puede medirlo con precisión absoluta,
pero ya no va a saber en dónde está la partícula, es decir, no va a tener certeza de en dónde está la partícula. Eso es un principio de una teoría, digamos, más allá de esta mecánica normal que vemos acá, que es la mecánica cuántica, ¿sí? Que es la mecánica cuántica. Son en realidad dos, mecánica clásica y mecánica cuántica. Profe, ese descubrimiento lo hizo Einstein, Ese descubrimiento lo hizo Heisenberg, ¿sí? pero yo vi bueno, en un documental que se llama Sobre la vida de Einstein que ellos están planteando ese problema, no sé, pero creo que algo así. Ah, listo, es que el desarrollo de la mecánica cuántica y de la relatividad general, que fue la teoría de Einstein, fue al mismo tiempo, ¿sí? Fue en la misma época, ¿sí? Había, de hecho, discusiones en cuanto a los fundamentos de la mecánica cuántica, que Einstein tenía discusión sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y no la aceptaba, ¿sí? No la aceptaba porque la mecánica cuántica, como les dije, usted no puede saber las dos cantidades con certeza. Entonces, esa idea no le gustaba, ¿sí? No le gustaba que uno no pudiera medir las dos cantidades con a ciencia cierta, que uno tuviera que basarse en probabilidades para decir, la partícula está ahí con una probabilidad del 50%, o sea, que puede que sí, pero puede que no, ¿sí? Puede que sí esté, pero también puede que no esté. Eso no le gusta, ¿sí? Pero en realidad la mecánica cuántica, los padres de la mecánica cuántica fueron Heisenberg, Bohr, Schrödinger, de O Broglie. sea, al que no le gustaba que no podía medir eso era a Einstein. Exacto, Ah, exactamente. sí, porque según lo que vi, él se hizo en la carretera y dijo que y le esperó que viniera un carro y dijo que si no podía medir dónde estaba el carro, entonces podía decir que el carro se iba para otra posición, entonces ya no lo iba a atropellar. Exactamente, o sea que no era posible que uno pudiera obtener probabilidades, ¿sí? Que uno debe poder definir exactamente qué es lo que va a suceder. Y la mecánica cuántica no se basa en eso, se basa en que es probable que usted encuentre algo, que la partícula puede que esté aquí, puede que tenga esta velocidad, ¿sí? Pero hay una probabilidad de que no, ¿sí? Hay una probabilidad de que no. Entonces, están esas dos ramas, la mecánica clásica y la cuántica. Ustedes, todo el curso de mecánica, de física que ustedes van a ver, física 1, electromagnetismo, ondas, todo se basa en mecánica clásica, todo eso es mecánica clásica. Inclusive la relatividad general es mecánica clásica, ¿sí? Todo eso es clásico. La cuántica es la otra teoría aparte que ya se basa en probabilidades, ¿sí? Se basa en probabilidades. Entonces, están esas dos ramas, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos es clásico. Y la cuántica ya es la rama de las probabilidades en física, ¿sí? La cuántica funciona entonces a escalas muy pequeñas, a escalas subatómicas, ¿sí? Las partículas, cuando tienen dimensiones muy pequeñitas, siguen las reglas de la mecánica cuántica. Siguen las reglas de la mecánica cuántica. Cuando tienen dimensiones muy pequeñas. Pero como nosotros no manejamos dimensiones pequeñas, en realidad los experimentos que hacemos nosotros a nivel normales son experimentos con objetos a escalas grandes, canicas, no sé, carritos, ¿sí? Todo eso sigue las reglas de la mecánica clásica, ¿sí? Por eso todo lo que vemos ahorita, pura mecánica clásica. ¿Listo? ¿Alguna otra Sí, es pregunta? que yo había Profe, yo visto tengo una eso. duda. Sí. Ah, dale, tranquila. En el ejemplo anterior, digamos, si el carro primero pues va hacia la derecha y luego en dirección contraria y queda, digamos, detrás del observador, ¿se hace el mismo procedimiento? Se hace el mismo procedimiento, sí. Se hace el mismo procedimiento. Solo que, bueno, esa es una buena pregunta. O sea, si el carro termina al otro lado del observador, entonces, esa es una buena pregunta, un momento. Si aquí está el observador y el carro inicialmente estaba por acá, la van estaba por ahí y terminó al final por acá. Esto, bueno, ustedes me entendieron el gráfico. Si el carro estaba por acá inicialmente a tiempo 1
y finalizó acá en tiempo 2, ¿sí? Entonces, uno ahí debería en realidad medir, o uno en realidad debería considerar el sistema de referencia X, ¿sí? O el eje X. El eje X indica que si el carro estuvo aquí inicialmente a 5 metros, el carro pudo haber terminado por acá a una distancia de 5 metros, pero negativa. ¿Listo? A una distancia de 5 metros, pero negativa. Entonces, sí, no me deja escribir. Entonces, si el carro termina al otro lado del observador, esa distancia va a ser 5 metros, pero negativa. ¿Listo? Ahora, si T1, ¿cómo quedaría aquí? Si T1 es 2 segundos y T2 es 7 segundos, los mismos, 2 y 7. ¿Sí? Solamente que ahora es 5 y menos 5. Entonces, velocidad media en la dirección X, X2 menos X1 sobre T2 menos T1. X2 en este caso ahora es menos 5. X1 es 5. T2 es 7 y T1 es 2. No, venga, no le voy a poner menos 5. Voy a ponerle acá mejor menos 15. Le voy a dejar en menos 15. No, sí, le voy a dejar 5, perdón. Perdón, le voy a poner 5. Menos 5. Listo, así. Menos 5, menos 5. Entonces sería acá menos 10 sobre 5. ¿Listo? Eso sería menos 2 metros por segundo. Entonces, fíjense que sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. Menos 5, desde 5 hasta menos 5, recorrió 10 metros. El desplazamiento siguen siendo 10 metros, solo que en dirección contraria, ¿sí? Entonces, el X2, como quedó al otro lado del observador, le tenemos que poner el menos. ¿Listo? ¿Preguntas? Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? Cualquier duda que tengan. Profe, ¿Sí? entonces, ¿es correcto o se podría decir que cuando la velocidad media es negativa, el objeto se acerca al observador o no? Sí, se está acercando. Se está acercando al observador. O sea, siempre que la velocidad media es negativa, significa que el objeto se acercó. Sí, porque la posición final es más pequeña que la inicial. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Lo importante es acá resolver todas las dudas que ustedes tengan, porque cuando vayamos a hacer ejercicios, lo importante es que ya sepan o que ya entiendan la teoría. Ahora vamos a hacer una parte que es, digamos, un poquito más abstracta, que es la velocidad instantánea. ¿Listo? La forma para llegar a la velocidad instantánea. Ustedes ya vieron, escríbanme ahí quiénes ya vieron cálculo 1. ¿Quiénes ya vieron cálculo 1? Escriban yo, si ya vieron cálculo 1. Todos, supongo. Todos, ¿cierto? Ya todos tuvieron que haber visto cálculo 1. Algunos, yo no sé por qué no lo han visto. 5, 5, 5. Yo no sé por qué algunos no lo han visto, pero cálculo 1 ya lo tenían que haber, ya lo tendrían que haber visto. Cálculo 1 se va a hacer. La mayoría de carreras, cálculo abre física. Exactamente. Cálculo y álgebra. Y álgebra, exacto. O sea, cálculo 1 y álgebra 1 para ver física 1. ¿Sí? Entonces, cálculo 1 son derivadas. Entonces, vamos a ver acá en física cómo utilizamos el concepto de derivada para calcular la velocidad instantánea. Para eso tenemos que volver a hacer el dibujito. Tenemos que volver a ver el dibujo. Entonces, esta es la cuarta cantidad en cinemática que vamos a ver, que es la velocidad instantánea. Profe, ¿le puedo pedir un favorcito de subir un momentico para tomar un pantallazo a una parte que no alcance a copiar? Sí, claro. ¿Por acá? ¿Por dónde? ¿Por acá? No, más arribita, más arribita. Por ahí. ¿Por acá? Más abajito, profe. Ahí.
Listo. Yo intento de todas maneras subirles esta imagen. Ayer no sé si en alguna no pude bajarla, no sé por qué, el programa no respondió. No me sale su pantalla. ¿A todos les sale la pantalla? Sí. A mí sí. Sí, profe. Eh, ¿Podría A mí me pasó eso ahorita y me tocó salirme y volver a entrar. volver a entrar? Ok. Déjenme mirar, pero no se vayan a salir, pero déjenme mirar. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir. A ver si así se recupera. Solo para ver. Solo para saber cuál es si puede ser por esto. Listo. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí. ¿Sí? ¿Todos ven la pantalla? Si de pronto entonces, sí, sí. Entonces hágase y yo lo vuelvo a dar aquí en la entrada. Listo. Sí, no hay ningún problema. O sea, en cualquier momento pueden entrar, pueden salir y volver a entrar. ¿Listo? Si tienen algún problema. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la velocidad instantánea. Vamos a volver a hacer el dibujo. Aquí abajo. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea se representa de esta manera. ¿Listo? Esa velocidad, fíjense que ya no le va a poner una barra arriba, ya no va a tener barra arriba, simplemente porque esa velocidad ya no va a ser media, ¿sí? Va a ser velocidad instantánea. Entonces, supongan que la partícula, tiene una trayectoria de este estilo. ¿Listo? Una trayectoria más o menos así. Pongamos por acá la partícula en esta posición. Y regálenme un momentico. Voy a buscar los audífonos porque están por acá fumigando. Están haciendo control de COVID. Así que espera un momentico, ya vengo, voy a traer los audífonos. Se llevaron los audífonos, así que no hay audífonos. Nos tocó seguir así. Bien, entonces pongamos el sistema que ahorrar. Volver a dibujar. Más acá. Sistema coordenado aquí y acá. Entonces, sistema X y por acá Y. Entonces, tenemos los ejes de referencia. Hay un observador por ahí. Ustedes saben, hay un observador que mide la posición de la partícula. ¿Listo? Entonces, ese observador mide la posición de la partícula en este punto de acá. Y le asigna un vector posición. Ese vector posición, voy a ponerlo por acá. Uy. Ese vector posición va a ser este. Esa va a ser la posición de la partícula en el tiempo 1. ¿Listo? Esa va a ser la posición de la partícula en el tiempo 1. Bien. Espera un momentico, hay demasiado ruido. Espera un momento. Listo. Por aquí como que hay menos ruido. Bien.
Listo. Un momento. Bueno, entonces, esa es la posición de la partícula en el tiempo t1. Si por alguna razón empieza a haber problemas con el internet o algo así, me están avisando por ahí. ¿Listo? Por el chat me pueden estar escribiendo. Bien, entonces, vamos a medir también la posición de la partícula en el tiempo 2. Vamos a medir también la posición de la partícula en el tiempo 2. Entonces, la partícula se mueve en el espacio y termina... partícula se mueve en el espacio y termina en una posición por acá. ¿Listo? Esa posición va a ser la posición 2 de la partícula. Pongámosle un vector posición por ahí. Por acá. Bien. Entonces, este sería el vector posición R2. Entonces, nosotros queremos calcular realmente la posición, la velocidad de la partícula en el tiempo t1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, calcular la velocidad de la partícula en ese tiempo. Como queremos la velocidad de la partícula en ese tiempo, lo que uno inicia haciendo, lo que uno comienza haciendo, es decir, bueno, pues entonces vamos a definir el vector desplazamiento, el vector desplazamiento de la partícula acá, entre esas dos posiciones, entre la posición 1, entre la posición 1 y la posición 2. Un momento. Ahí, ¿listo? Bien, entonces ese es el vector desplazamiento de la partícula, llamémoslo delta S. ¿Listo? El vector desplazamiento delta S. Bien, entonces habíamos dicho que ese vector desplazamiento no representa la trayectoria de la partícula. La trayectoria de la partícula es otra, ¿sí? No representa entonces la trayectoria de la partícula. Lo que necesitamos ahora entonces es definir un vector de desplazamiento que sea más pequeño, que no sea tan grande y que cada vez se aproxime más a la curva, ¿sí? Físicamente, ¿qué quiere decir esto? Físicamente quiere decir que entre el tiempo t1 y el tiempo t2, que entre el tiempo t1 y el tiempo t2, la partícula hizo muchas cosas, ¿sí? Sucedieron muchas cosas, la velocidad aumentó, luego disminuyó, en fin, pasaron muchas cosas entre t1 y t2. Yo voy a reducir el intervalo de tiempo entre t1 y t2 para que la partícula no haga tantas cosas y yo no tenga que hacer un promedio tan grande, ¿sí? Entonces, si yo reduzco, por ejemplo, el intervalo de tiempo a la mitad, si yo reduzco el intervalo de tiempo a la mitad, es decir, si yo ubico la partícula ahora por acá más o menos por ahí, ¿sí? Si yo ubico ahora la partícula por ahí, puedo definir un nuevo vector posición. Ya entonces el vector posición ya no sería el anterior R2, sino que ahora, voy a poner un momentico, voy a borrar este R2 de acá, para que no estorbe, y voy a ponerlo por aquí. Uf. Voy a ponerlo por acá, R2. Listo. Entonces, yo voy a medir este nuevo vector, la partícula ahí, en esa posición, quedaría por acá. ¿Listo? Este sería el nuevo vector R2. Ya el vector R2 ya no lo voy a considerar como el anterior, ahora va a ser este. En otras palabras, me estoy acercando más a la partícula, ¿sí? Me estoy acercando cada vez más a la partícula. Eso, acercarme cada vez más a la partícula, implica que ahora el vector desplazamiento va a ser más pequeño y cada vez se va pareciendo más a la trayectoria de la partícula. Entonces, ese vector de desplazamiento ahora va a ser este de aquí, ese de ahí,
ese nuevo vector de desplazamiento, ¿sí? Y como es ese nuevo vector de desplazamiento, cada vez se aproxima más a la trayectoria. Listo. De todas maneras, todavía sigue muy grande ese vector de desplazamiento, ¿sí? Ese vector de desplazamiento sigue siendo muy grande. Vamos a acortar todavía más el vector de desplazamiento. Es decir, ya no voy a dejar que el tiempo vaya desde T1 hasta el nuevo T2. Ya no va a ir hasta ahí, sino que ahora voy a dejar que sea el tiempo más corto. Es decir, voy a dejar menos intervalo de tiempo para poder acercarme cada vez más a la velocidad en el punto que me interesa, que es este, que es T1. ¿Sí? Cada vez quiero acercarme más a la velocidad en el punto T1. Entonces, yo puedo hacer eso si ahora considero que la partícula, o dejo correr el tiempo únicamente hasta el punto en el que la partícula se encuentra por ahí, ¿sí? Por ahí más o menos. Entonces, la partícula en esa nueva posición también se le puede medir su vector posición por medio de este vector que voy a dibujar acá, más o menos por aquí, más o menos por ahí, hasta ahí. Bien, entonces este nuevo vector posición va a ser ahora el vector posición 2. Ese va a ser nuestro nuevo R2. ¿Listo? Ese va a ser nuestro nuevo R2. Y el vector desplazamiento, fíjense que ahora es mucho más corto. Fíjense que el vector desplazamiento ahora es mucho más corto y cada vez que yo acerco el vector R2 a R1, cada vez se va aproximando más, cada vez se nos va aproximando más a la trayectoria. Fíjense que ese vector ya prácticamente se puede acercar a la trayectoria, prácticamente se puede definir muy cercano, muy cercano a la trayectoria. ¿Sí? Este vector de desplazamiento delta S. Bien, entonces yo puedo seguir ese proceso, yo puedo seguir acercando cada vez más el vector R2 a R1, es decir, yo puedo cada vez dejar correr el tiempo menos, de manera que la partícula no se vaya por allá tan lejos y pueda hacer muchas cosas que al final lo que va a terminar haciendo es dañándome el promedio y evitando que esa división entre posición y tiempo me dé exactamente la velocidad en el tiempo T1, ¿sí? Entonces, entre menos tiempo recorra la partícula, más próximo está a la velocidad en el tiempo T1. Eso que estamos hablando acá en este momento es precisamente la noción de derivada. Esa es precisamente la noción de derivada. Entonces, para poder utilizar la noción de derivada, que ustedes conocen, yo les voy a poner acá en cálculo lo que ustedes ven en cálculo, ustedes ven que la derivada de una función, cualquiera en el tiempo, ¿sí? Que la derivada de una función cualquiera en el tiempo, se puede escribir como el límite cuando el cambio de tiempo es muy pequeño, de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x. ¿Listo? La función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x. Y todo eso dividido entre delta x. Entonces, esa es la definición de derivada. Uy, aquí yo les puse tiempo. Esto no es tiempo. Voy a arreglarle acá. Esto es x. Cuando el cambio de x tiende a ser muy pequeño, de esa cantidad que está ahí, eso le da la noción o la idea de derivada. Nosotros entonces, ¿qué tenemos? Nosotros hasta el momento tenemos velocidad media. Nosotros lo que podemos hacer hasta el momento es dividir delta S en delta T, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos, delta S entre delta T. Entonces delta S... Profe, pero ahí ¿cómo hacemos para saber la función que define la trayectoria de la partícula? Exactamente, vamos a ver cuál es esa función que va a definir la trayectoria de la partícula por medio de la definición de velocidad media. Por medio de la definición de velocidad media.
Entonces, Profe, ¿sí? ahí no sería de X de T. Sí, gracias. Ese sería, en realidad sería de f de x. Es que yo le puse t porque está todavía con física. Pero sí, esto es de x, de f, perdón, de f de x. ¿Listo? De f de x. ¿Listo? La función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x dividido entre delta x. Bien, entonces, gracias. La velocidad media, entonces, recordémosla, velocidad media es la posición, bueno, perdón, lo voy a escribir bien, es el cambio el desplazamiento, perdón, el cambio de posición en el tiempo. Es decir, R2 R2 menos R1. Y todo esto lo dividimos entre T2 menos T1. ¿Listo? Esa es la definición de velocidad media, ¿cierto? Vamos a escribirlo de otra manera. R2 es el vector posición, ¿sí? ¿Preguntas? Sería el vector posición cuando el tiempo es T2 menos el vector posición cuando el tiempo es T1. Fíjense que lo único que cambié fue R2 por R evaluado en T2 menos R1 por R evaluado en T1. Y acá dividimos entre T2 menos T1. Pero T2 menos T1, ¿qué es? Delta T. ¿Sí? T2 menos T1 es delta T. Esa es la velocidad media. Ahora, yo quiero cambiar T1 por T y T2 por algo escrito en términos de delta T. Es decir, si yo cambio, voy a hacer un cambio de notación, un cambio de notación, en la cual yo voy a reemplazar, voy a escribir en vez de T1, en vez de escribir T1, yo lo voy a cambiar por T. ¿Listo? En vez de decir T1, lo voy a cambiar por T. Y como delta T es igual a T2 menos T1, entonces esto es igual a T2 menos T, porque ya no quiero escribir T1, ahora quiero escribir T. Entonces de ahí puedo despejar T2. Fíjense que T2 de esto me quedaría T2 igual a T1 más delta T. Perdón, T1 no, a T más delta T. A T más delta T. ¿Sí? Entonces, tiene sentido. O sea, T1 es el primer tiempo y el incremento de tiempo, o sea, sumarle a ese tiempo el intervalo de tiempo, pues me da el segundo tiempo. ¿Sí? Entonces, yo voy en vez de colocar T1, voy a reemplazar T1 acá por T y T2 lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? Voy a reemplazar esos valores. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué hago todo este cambio de notación? Simplemente para que la velocidad media se me parezca, a esto de aquí. ¿Sí? Para que la velocidad media se me parezca a eso de allá arriba. Entonces, voy a hacer ese cambio de notación. Pongámoslo acá. Velocidad media regáleme un momento, regáleme un segundo.
Listo. Entonces, la velocidad media la voy a cambiar, la voy a escribir de esta manera, R de T2, pero en vez de T2, pues voy a poner T más delta T. ¿Listo? Ese es R de T2, que es exactamente igual a este término aquí. ¿Sí? Ese es el mismo término de ahí. Menos R en T1. Pero R en T1, ay, perdón, pero R en T1 lo voy a escribir como R en T. Y todo eso lo divido entre delta T. Entonces, fíjense que esa velocidad media la reescribí de otra forma, ¿sí? Y esa forma en cómo está escrita ahí se parece muchísimo a esta forma de acá de la derivada. A ver si usted la alcanza a ver. Ahí más o menos se alcanza a ver. ¿Sí? Entonces, esta forma de acá, perdón, no la alcanzan a ver. Un momento. Por ahí. Ah, y ahí sí ya podemos trabajar la derivada. Exactamente, es por eso que yo hice el cambio de notación, para poder escribir, en vez de poner T2, pues poner T más delta T, en vez de poner T1, poner T, y en vez de poner T1 menos T2 menos T1, pues poner delta T, y mire que queda exactamente igual a la definición de derivada allá. Y lo que hicimos en el dibujo fue precisamente hacer una especie de límite. Lo que hicimos fue hacer cada vez el cambio de tiempo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, de manera que el desplazamiento fuera cada vez más pequeño y se aproximara cada vez más a la trayectoria. Entonces, para que el desplazamiento sea cada vez más pequeño, lo que yo tengo que hacer es hacer el intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Por lo tanto, si aquí en la derivada hacíamos el cambio de tiempo, perdón, de posición tendiendo a cero, el límite cuando el delta x tiende a cero, pues entonces en física lo que vamos a hacer es el límite cuando el cambio de tiempo o cuando el incremento de tiempo tiende a cero. Entonces, la velocidad instantánea es igual a el límite cuando el cambio de tiempo tiende a cero de la velocidad media. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el cambio de tiempo muy pequeñito y le hago ese límite a la velocidad media, eso me da la velocidad instantánea. Esto es igual al límite cuando el cambio de tiempo tiende a ser muy pequeño, tiende a cero, de R evaluado en T más delta T. Quedó rarísimo, pero un momento. R evaluado en T más delta T menos R evaluada en T sobre delta T. ¿Listo? Sobre delta T. Esa expresión que está ahí es exactamente igual a la definición del límite, a la definición de derivada que vimos antes. Por lo tanto, la velocidad instantánea es igual a la derivada del vector posición sobre el tiempo o en el tiempo. ¿Listo? Esa es la velocidad instantánea. Es la derivada del vector posición en el tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, podría subirlo para copiar lo de arriba donde inició. ¿Por ahí? Ah, sí, donde sale. En el momento, por aquí, por aquí.
Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un ejercicio en donde van a calcular la velocidad instantánea, la velocidad media y la trayectoria de la partícula, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en donde van a calcular velocidad media, velocidad instantánea, aceleración de la partícula. Y perdón, y trayectoria de la partícula. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos a calcular la trayectoria? Vamos a calcular la trayectoria. Ya vamos a ver Pero, cómo. oh, Si alcanzamos a verla, si no, no hay ningún problema. O sea, lo que vamos a hacer ahora es hacer unos ejemplos de esto que hemos visto. Vamos a hacer unos ejercicios de esto que hemos visto. ¿Cómo? Puede bajarlo, No le entendí. ¿Cómo? que sí puede bajarlo para copiar el resto. Ah, sí. Listo, yo también voy a tratar de enviarles esto porque ayer no pude enviarlo, creo que no me acuerdo si se los envié, o tal vez sí, pero en algunos casos no se puede enviar, no sé por qué, pero voy a tratar de enviarlo hoy. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿sí? De esto que hemos visto. Es importante que ustedes, después de esta clase, vuelvan a revisar esta teoría. Lo importante de la teoría es que ustedes la entiendan, porque con la teoría pueden hacer los ejercicios. Sin la teoría no van a poder hacer ejercicios. ¿Listo? No se pueden hacer ejercicios. Bien, tienen que entender la teoría para poder aplicarla. Bien, entonces vamos a hacer por acá un ejemplo. Ejemplo. Listo, entonces el ejemplo dice así. Aquí es 2t cuadrado. Listo, entonces dice, el enunciado dice así, la ecuación que describe el movimiento de una partícula está dada por la ecuación R igual 2t cuadrado en dirección Y más 4t en dirección Z. Fíjense que ese es el vector posición de la partícula. ¿Listo? Ese es el vector posición de la partícula. Entonces, lo que tenemos que calcular en este problema es lo siguiente. Calcular ecuación de la trayectoria La ecuación de la trayectoria es una ecuación de la forma y como función de x. ¿Listo? Es una ecuación de la forma y en función de x. Esa es una ecuación de trayectoria. Ese es el primer punto, el punto A. El punto B es calcular. Un momento.
la velocidad instantánea en cualquier tiempo la velocidad instantánea en cualquier tiempo o para cualquier tiempo. Y por último, vamos a calcular como punto C, vamos a calcular, un momento. Como punto C, vamos a calcular la velocidad media entre t igual a 1 segundo y t igual a 4 segundos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a calcular. Profe, qué pena, ¿Sí? un momentito. ¿Cómo? ¿Puedes subir un poquitico? Sí, claro. Un segundo, ¿cierto? Sí, en 1 segundo y en 4 segundos. Es que vaya. Entonces vamos a calcular esas tres cosas. Vamos a calcular la ecuación de la trayectoria de la partícula, vamos a calcular la velocidad instantánea en cualquier tiempo y vamos a calcular la velocidad media en el intervalo entre 1 segundo y 4 segundos. Fíjense que nosotros en esta clase iniciamos con el vector posición. ¿Sí? El vector posición, si ustedes conocen el vector posición, conocen la trayectoria. Con el vector posición, el vector desplazamiento. Con el vector desplazamiento, velocidad media. Con la velocidad media, velocidad instantánea. Entonces, sabiendo el vector posición, ustedes pueden saber todas esas cantidades. ¿Sí? Todas esas cantidades tienen que poderlas saber si ustedes ya conocen el vector posición como está ahí. Entonces, ese es el objetivo de acá. Aprender a calcular todas las propiedades cinemáticas de las partículas sabiendo el vector posición. ¿Listo? Sabiendo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Y qué dice 4T Esto y es abajo? 4T. Este de aquí, este es, un momento, J. ese es J, sí. ¿J? Sí, Ah, es que quedó como... se quedó Muy guardado, unitario. como trabajo. Profe, una pregunta, ahí podríamos derivar esa ecuación, o sea, esa ecuación es como, se define como la función que este vector, ¿Función qué? Regala un momento. Un momento. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir acá porque se trabó la tablet. Volvamos. A ver. Esto ya parece que volvió la tablet. Bueno, entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Listo. Déjenme ir hacia abajo. Hacia abajo. ay, marica, Listo. Por acá. Por acá. Listo. Ahora sí. Este o sería. sea, porque ¿Cómo? decimos que R es igual a 2T al cuadrado por, bueno, el I y la J se suponen que sabemos que es la dirección X y dirección Y, más 4T, eso sería la función
esa sería la función, exactamente. O sea, bueno, por medio de ese vector tenemos que calcular la función. ¿Sí? Por medio de ese vector tenemos que calcular la función. Les voy a decir más o menos cómo calculan la función, ¿sí? Y ustedes van a calcular la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. ¿Listo? En este tiempo les voy a decir cómo se calcularía entonces la función. Fíjense que nosotros tenemos un vector que tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y, ¿cierto? Tenemos componente en X, componente en Y. La componente en X es 2t cuadrado, la componente en Y es 4t. Esta componente es la función en X, ¿sí? Y la otra componente es la función en Y. Entonces, lo que tenemos prácticamente, aquí es solución. Despejar Y. Exactamente. Lo que tenemos acá son dos funciones. Una función en X que depende del tiempo, es 2t cuadrado. Y tenemos una función Y que también depende del tiempo, que es 4t. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que llegar a una ecuación de este estilo. ¿Sí? Y en función de X. Entonces, ¿qué proponen para poder llegar a una función Y, una ecuación Y en función de X? ¿Qué se les Despejamos ocurre? J, dejamos J igual a algo. ¿J o Bueno, T? Y, o sea T, sí. Exacto. Entonces, uno lo que tiene que hacer ahí es despejar el tiempo, porque estos son como dos ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Entonces, uno, ¿cómo quita el parámetro? Pues despejándolo de algún lado y reemplazándolo en el otro. En otras palabras, yo puedo despejar el tiempo de aquí, ¿sí? De ahí no lo despejo de aquí porque aquí está el cuadrado, entonces no quiero meterme con t al cuadrado, porque de pronto después lo vamos a tener que sacar, pero no importa. Vamos a despejar este de acá, ¿sí? El tiempo de acá nos da t igual a y sobre 4, ¿cierto? T igual a y sobre 4. Y este resultado es el que yo tengo que reemplazar aquí. ¿Listo? Ese es el que yo tengo que reemplazar allá, en t cuadrado. Entonces, lo que yo hago es colocar x igual a 2 por t cuadrado, pero t cuadrado es y cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿Listo? Esto daría 2 sobre 16 y cuadrado, es decir, 1 sobre 8 y cuadrado. ¿Listo? 1 sobre 8 y cuadrado. Yo quiero es y en función de x, ahí está x en función de y, o sea, x lo estoy escribiendo como 1/8 de y cuadrado. Ahora, yo quiero es despejar y. Si yo Y a despejo la y, raíz cuadrada de 8x. exactamente, si yo quiero despejar y, pues simplemente saco la raíz cuadrada, el 8 lo paso a multiplicar, 8x, raíz cuadrada de eso, me daría igual a y. ¿Listo? A y. Esa es la ecuación y en función de x. Esa sería la ecuación y en función de x. Esto en realidad es más o menos, ¿no? Eso en realidad es más o menos. Más o menos. Bien, entonces eso se puede graficar. ¿Cómo quedaría esa gráfica de y en función de x? Fíjese que nosotros vamos a hacer ahora una gráfica en el plano XY. Es decir, estamos haciendo una gráfica en el plano, en el espacio de 2 dimensiones, es decir, en el espacio XY. Trazo los ejes, trazo el eje Y, el eje X, Y, X, y la trayectoria pues sería una función, creo que es así, algo así. Esta de aquí es la región y igual raíz de 8x, y si gráfico la negativa, pues me da el contrario. Algo así. Esta acá es y igual menos 8x. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación de la trayectoria. Esa sería la ecuación de la trayectoria. Voy a tratar de dibujarla más gruesa así. Esa sería la ecuación de la trayectoria.
Algo así. ¿Listo? Ahora, ustedes van a revisar cómo se va a mover la partícula, ¿sí? En otras palabras, si la partícula se la dibujo aquí, si la partícula se la dibujo ahí, ¿hacia dónde se va a mover la partícula? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿Sí? Eso lo van a hacer ustedes. Piensen cómo lo pueden hacer, analicen cómo lo pueden hacer, échenle un poco de cabeza y mañana, y cuando, mentiras, ¿no? Entonces cuando tienen clase otra vez, tienen clase el lunes. El martes, porque el lunes es festivo, creo. ¿Otra vez es festivo? ¿No es festivo? Uy, bueno. Entonces, No, analicen. creo que es el siguiente lunes. ¿Es el siguiente lunes? Ah, bueno, listo. Entonces, van a analizar hacia dónde se va a mover esa partícula. ¿Listo? ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Se va a mover hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí? Para mirar cómo lo hacen y traten de calcular las otras dos preguntas, es decir, la velocidad en cualquier instante de la trayectoria, en cualquier instante del tiempo, perdón, y la velocidad media en el intervalo entre 1 segundo y 4 segundos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Profe, pero, o sea, no sé a qué se refiere cómo se va a mover la partícula, porque el movimiento de la partícula no se supone que se evalúa dependiendo de donde usted comience a verla. Sí, pero entonces... ¿sí? O sea, porque por lo menos podríamos decir que viene en dirección contraria, pero no sé cómo. Exacto, o sea... ¿No podría ser con la velocidad media si es negativa o positiva? Puede ser con la velocidad, ustedes pueden calcular una velocidad y mirar hacia dónde va, puede ser. Pueden calcular No la sé. velocidad y mirar hacia dónde va, hacia dónde está apuntando el vector, por ejemplo. Esa es una opción. Pueden calcular el vector velocidad instantánea y en cualquier instante de tiempo pueden mirar hacia dónde va, ¿sí? Y hacia dónde vaya es el movimiento de la partícula. Es decir, esa partícula puede irse así, puede estar moviéndose así, ¿sí? Profesor, pero la X no podría tomar valores negativos, ¿cierto? La X de la función, No, porque no estaría definida. no estaría definida. No, de hecho no toma valores negativos porque vea que cuando en cualquier tiempo que ustedes pongan acá, les da positivo X, ¿sí? Cualquier tiempo, o sea, si ustedes comienzan en tiempo 0, eso les da 0. Tiempo 1, Pero en la función, ¿cómo? pero en la función raíz cuadrada de 8x. Exacto, no puede dar valores negativos. O sea, X no puede ser negativo porque t cuadrado lo evita que X sea negativo. De hecho, si X llega a ser negativo, Y nos daría imaginario, lo cual no puede ser para un comportamiento físico, ¿sí? No puede ser. Son proporcionales. X tiene que ser positivo, por lo tanto Y tiene que ser positivo. Exacto. Por eso la partícula iría pues para la derecha, ¿no? O sea, hacia arriba. Pero entonces no sabemos la velocidad a dónde va. Y usted, por ejemplo, ¿por qué saca o sea, por qué saca la función hacia el Y negativo también? Ah, bueno, porque la partícula puede que se siga moviendo para abajo. ¿Sí? O sea, la partícula puede que vaya también en esa dirección. Sí, porque cuando aplicamos la raíz cuadrada, el despeje puede ser más o menos la raíz cuadrada, cualquiera de las dos. Puede ser más o menos, ¿sí? Entonces la partícula tiene ese movimiento, o sea, puede llegar hasta el 0, pero también puede seguir hacia abajo, ¿sí? En el espacio puede hacer esa trayectoria, ¿sí? Profe, para la dirección de la partícula, ¿no se podría con el vector desplazamiento? Podría ser exactamente con el vector desplazamiento, esa es otra alternativa. Con el vector desplazamiento. Ustedes miran hacia dónde va el desplazamiento y ahí ya con eso saben hacia qué dirección va. Entonces pueden tomar dos tiempos cualquiera, y miran el desplazamiento a ver cómo les da el desplazamiento y si les da, y ahí saben para qué dirección va a tomar la partícula. También puede ser. Entonces fíjense que con el vector posición sabemos todo, ¿sí? Sabemos cuál es la trayectoria de la partícula y hacia dónde va a mover también se puede saber. Y con eso también calculamos todo el resto de cosas, velocidad instantánea, velocidad media. Eso háganlo ustedes y lo terminamos en la clase siguiente. Cualquier duda que tengan, pueden escribir por WhatsApp. Yo estoy ahí, a veces reviso el WhatsApp. Cuando reviso el WhatsApp, reviso los chats y ahí les respondo las preguntas. ¿Listo?
Los videos de las clases no están todavía subidos. ¿Por qué razón? Porque están molestando ahora diciendo que los videos no se pueden o no se deben subir en YouTube, que se deben subir por medio de OneDrive. Entonces yo se los voy a subir a OneDrive. Es un servicio de almacenamiento en la nube como Dropbox, que ustedes tienen acceso porque tienen el correo institucional. Es el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft y tienen 1 tera de almacenamiento. Así que ya no necesitan guardar todas las películas en el computador y quemar el espacio del computador, guárdenlas en la nube. Ahí en OneDrive tienen 1 tera de almacenamiento. Entonces, por ahí les voy a pasar los videos, ¿sí? Este video, por lo menos de esta clase, ya me interesa bastante estos videos de acá, ¿sí? También les voy a subir los de vectores, pero sobre todo me interesa subirlos. ¿Listo? Entonces, yo les envío los links de los videos de OneDrive al chat, al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, muchachos, Listo, ya es profe. todo. ¿Preguntas? Una pregunta. Bueno, ya es hora de terminar la clase porque ya está por ahí el otro profesor conectándose. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, me escriben por el chat o me envían un correo, como gusten, y yo estoy pendiente ahí para responder. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan buen día, buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buen fin de semana. Chao, gracias, primo. Chao, profe, Chao, profe, gracias. que le vaya bien. Gracias. Con gusto, con gusto. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.